3030, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Saludos amigos de 3030, qué bueno que están con nosotros. Gracias por su amable y gentil sintonía en este último día de marzo, ya a partir de mañana, lunes 1 de abril. Nuestros tres distinguidísimos invitados, amigos de esta casa y este medio de comunicación. La directora del Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad, ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, doña Julieta Castellanos. Gracias por estar aquí. Buenas noches, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Nos acompaña también el señor presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, don Dagoberto Rodríguez. Don Dagoberto, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Edgardo, y muchas gracias. Buenas noches a los invitados también. El doctor Mario Noé Villafranca es diputado por el departamento de Francisco Morazán por el Partido Unificación Democrática. Gracias, doctor, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Un privilegio siempre compartir y muy honrado estar al lado de la rectora y del presidente del Colegio de Periodismo. Uno de los temas que más se ha hablado, que más se ha debatido, que más se ha discutido en las últimas semanas es sobre la penalización o despenalización de los delitos contra el honor. Solo una breve introducción para que todos tengamos claros en qué consisten esos delitos contra el honor. Nos tenemos que referir al Código Penal vigente, Código Penal de Honduras. Establece lo siguiente en su artículo 155. Son tres los delitos contra el honor: la calumnia o falsa imputación. Ese es el artículo 155 del actual Código Penal. Calumnia, injuria y difamación. El artículo 155 establece que la calumnia o falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimientos de oficio será penada con reclusión de 2 a 3 años. O sea, 2 a 3 años de cárcel. El artículo 157 será penado por injuria con reclusión de 1 a 2 años quien profiriera expresión o ejecute acción en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. Es importante tener claro eso. La calumnia, de 2 a 3 años. La injuria, de 1 a 2 años. Ahí está la pena de reclusión, o sea, pena de cárcel. Y luego está el asunto de la difamación, en el artículo 160. El artículo 160 dice: se incurre en difamación y se impondrá al culpable la pena de la calumnia o de la injuria, según proceda, aumentada en 1/3, cuando las imputaciones constitutivas de injuria o calumnia se hicieren en forma o por medio de divulgación que puedan concitar en contra del ofendido el odio y el desprecio público. Es decir, que la difamación es cuando se hace a través de un medio de divulgación y se aumenta en 1/3 la pena, ya sea porque se establezca el delito de calumnia o de injuria. Esos son los delitos contra el honor. Y, como usted sabe, hay varios proyectos en el Congreso Nacional encaminados a despenalizar esos delitos que actualmente están penalizados en el Código Penal. Como ya les dije y ya lo mostramos, calumnia de 2 a 3 años, injuria de 1 a 2 años de cárcel y la difamación, cuando se trata de una calumnia o injuria a través de un medio de comunicación, se aumenta la pena en 1/3. Una de las personas que ha presentado, diputados que han presentado proyectos para despenalizar estos delitos es precisamente el doctor Mario Noé Villafranca, por eso está esta noche aquí con nosotros. Y el presidente del Colegio de Abogados de Honduras, de Periodistas de Honduras, el licenciado Dagoberto Rodríguez, ha solicitado también en nombre del Colegio de Periodistas y ha acompañado los proyectos encaminados a despenalizar los delitos contra el honor. Es así, ¿es verdad? Así es, muy bien. La ex rectora Julieta Castellanos la hemos escuchado en algunas intervenciones en varios medios de comunicación refiriéndose a que estos delitos deben continuar penalizados. Entonces vamos a escuchar, por supuesto, las opiniones de los tres sobre este particular y vamos a ir en el transcurso del programa agregando algunos insumos, ingredientes que estoy seguro que serán muy interesantes en el transcurso del programa. Señora rectora, ¿por qué en su opinión estos delitos deben, bueno, la pregunta debería ser entonces, ¿se deben o no despenalizar los delitos contra el honor? Bueno, yo más bien quisiera escuchar los argumentos que han propuesto los diputados y en este caso específicamente el diputado Mario Noé Villafranca
de las razones o los fundamentos para pedir que se despenalice estos delitos. Y luego yo intervendría, digamos, con mis puntos de vista. Muy bien, perfecto. Doctor, por favor. O sea que me pasó la pelota a mí. Claro, porque Eso. usted es el proyectista. Bueno, uno de los errores más graves que los hondureños estamos cometiendo es tener este tema en el ámbito político, en el debate político. Este es un tema eminentemente técnico. La administración de justicia es y debe ser siempre criterio exclusivamente de la aplicación de la ley. Es un criterio exclusivo técnico de aplicación de la ley. Nosotros, lamentablemente, en este tema tenemos que estar bien claros en algo. Yo tengo que reconocer que yo he sido, en base a la Constitución de la República y las prerrogativas que me da como diputado, presenté un anteproyecto de ley para despenalizar los delitos contra el honor. ¿Por qué? Porque yo considero y soy un fiel creyente que la prensa es insustituible y es justa y necesaria como un verdadero actor social que evite excesos, que prevenga excesos, que en el transcurso de los años de la historia, las mafias del poder han hecho contra el pueblo hondureño. Entonces nosotros no podemos hablar de temas como la libertad de expresión, no podemos hablar de democracia, no podemos hablar de transparencia, que nos llenamos la boca a veces hablando de transparencia, no podemos hablar de temas tan importantes como la lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, si tenemos a una prensa que tiene un micrófono en la mano y los grilletes en los pies. No estoy diciendo que es que va a haber, no va a existir una penalización, sino que sean trasladados y resueltos en el ámbito civil, que de repente las penas pueden ser más duras, de repente, en relación a la penalidad que pudiera cumplir, incluyendo en el índole económico. Usted dice, y lo apuro un poquito nada más, y le resumo, usted dice que se deben despenalizar, siempre se debería de considerar delito, pero Siempre. no ser penado con cárcel. Así es, sino que una del cuestión- ámbito penal pasarlo al ámbito civil. ¿Qué tipo de penas consideraría usted que deberían de ser aplicadas para alguien que comete delito contra el honor? Yo pienso que si es un comunicador social, tiene que pedir perdón todos los días por determinado tiempo. Si reincide, para dar ejemplos, Sí. debe de cancelársele la oportunidad de que sea un comunicador social. En el ámbito de multa, ¿por qué no penarlo con 10, 20, 50 o 100 salarios mínimos? Porque al final de cuentas, la única diferencia es de que el imputado no va a la cárcel. Y yo quiero asegurarme de algo el día de hoy. De esta corporación y de vecinos han habido compañeros de ustedes que han tenido que retractarse y pedir perdón porque tenían un pie en la cárcel y después a través del tiempo se dieron cuenta que lo que habían denunciado era cierto, no habían mentido. Por eso es que nosotros consideramos que es fundamental, es para mí necesario y sano, es mi opinión, que este debate sea no solo con las fuerzas políticas, con la academia y con los diferentes sectores de la sociedad. Y usted dice entonces, aparte de que se elimine la cuestión penal y se vaya por un asunto civil, aunque siempre se considere delito contra el honor, Así es. usted diría entonces que despenalizarlo con cárcel es porque a su criterio es tipificar un delito contra el honor con cárcel limita la libertad de expresión. El temor de hoy por hoy del ciudadano es que hay una justicia selectiva y eso puede dar pie a una verdadera justicia selectiva. Y hoy por hoy, guste o no, con estas nuevas generaciones, con el país en el que vivimos, es importante tener, además de que nosotros como representantes del pueblo en el índole político, ser lo más serios posible, transparentes, de verdad combatir la corrupción y la impunidad y estar dispuestos a escuchar la denuncia responsable, porque hay denuncia responsable con pruebas que tienen que ser valoradas. Y voy un poquito más allá. En su opinión, penalizar el delito contra el honor es limitar la crítica, los señalamientos, los cuestionamientos a quien ostenta un cargo público. Bueno,
deberíamos de preguntar al pueblo qué opina. Y el pueblo le va a decir, ¿tendré yo valor de hacer una denuncia ciudadana fuerte, responsable, con todo lo que yo he visto? Sin ir a la cárcel. Así es. Muy bien. Si quiere ampliamos un poquito más la opinión del por qué está bien. despenalizar y escuchamos también la opinión del presidente del Colegio de Periodistas. Como quiera. Y Vamos, solo voy a terminar con este punto, porque esto debe ser un tema que no debe llevar nombre ni apellido, la ley es para todos. Aquí, y ustedes no me van a dejar mentir, el propio presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia dijo que estaba de acuerdo en despenalizar los delitos contra el honor. O estoy mintiendo, no sé si usted tendrá la grabación, pero eso lo dijo él semanas atrás. Fíjese que casualmente tengo esa grabación porque es importante escuchar al presidente del Poder Judicial que precisamente aquí en este programa dijo precisamente eso hace poco, el 10 de febrero lo dijo. Así es. Hace poco más de un mes. El Colegio de Periodistas, la posición sobre este tema. Sí, gracias, Edgardo. Es importante señalar y partir de la premisa de que la libertad de expresión es la piedra angular en la existencia de una sociedad democrática y es un elemento clave, fundamental en la formación de opinión pública para que la gente pueda conocer, esté suficientemente informada y pueda tener las posibilidades, con esa información que recibe, tomar decisiones que le afecten o le beneficien. En función de eso, nosotros como Colegio de Periodistas creemos que bajo el paraguas de los delitos contra el honor, llámese difamación, injuria y calumnia, existe el grave riesgo que se limite la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es como una forma, es la forma más eficaz de denuncia de la corrupción. Y alguien que considere, un funcionario público, por ejemplo, que se haga una denuncia formal contra él y diga, bueno, esta persona me está difamando o me está injuriando. Puede esta persona o puede este funcionario o personaje público ampararse en los delitos contra el honor para formular una querella contra ese periodista y evitar que siga existiendo una denuncia de corrupción. Y quiero recordar lo que dice el relator especial en libertad de expresión, quien vino a Honduras, se reunió con el Colegio de Periodistas, con el Congreso Nacional, y él ha dicho reiteradamente al Estado de Honduras que debe despenalizarse los delitos contra el honor. Él dice que no son punibles todas aquellas expresiones de hechos de interés público y de personas públicas. Es decir, la libertad de expresión protege aún el discurso más insignificante, como también aquellos discursos que puedan molestar, pueden irritar, pueden causar malestar a un personaje público o a cierto sector de la sociedad hondureña. En función de eso, la libertad de expresión protege dos discursos clave: el discurso político y el discurso de interés público. Ahí es cuando se tiene que valorar, por ejemplo, cuando una persona hace una denuncia y lo querellan a esa persona o ese periodista por esa denuncia, los jueces deben de valorar si esa persona hizo esa denuncia en función de salvaguardar el interés público de la sociedad hondureña, o valorar si él hizo esa denuncia en un claro interés de dañar la imagen y la reputación de esa persona. Y quiero agregar algo más: la libertad de expresión no es un derecho absoluto, está limitado por otros derechos. ¿Cuáles derechos? El derecho al honor y la reputación consignado en la Constitución de la República, en la Ley de Emisión del Pensamiento, en el Pacto de San José o Declaración Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se establece que la libertad de expresión choca con ese derecho también. Es decir, tiene su limitante cuando afecta el honor y la reputación de una persona. Si bien es cierto, no es un derecho absoluto, puede ser restringido, pero cuando se restringe debe haber
racionalidad y proporcionalidad en la acción punitiva del Estado. ¿Qué significa esto? Que cuando hay una denuncia grave en materia de libertad de expresión, una denuncia grave, perdón, en contra del honor o la reputación de una persona, en ese momento puede establecerse la responsabilidad civil, pero esa responsabilidad civil debe ser proporcional al daño causado. Es decir, que lo que se busca no es llevar a la cárcel a alguien, sancionar con cárcel a alguien, sino reparar el daño causado a esa persona. O sea, ¿usted está de acuerdo con que la injuria, la calumnia y la difamación sean delito, pero no penados con cárcel? No, es que el estándar internacional en materia de libertad de expresión y en responsabilidades ulteriores dice que no debe ser punible, no debe ser... no deben ser tipificados como delito. No debe ser sancionado con cárcel. No, a eso me refiero. Pero debe haber responsabilidad civil. Sí. Es decir... O sea, que puede ser otro tipo de sanción. De sanción. Es lo que él decía. Por ejemplo, una multa económica, puede ser trabajo comunitario y otro tipo de opciones. Pero no cárcel. No cárcel. No debe haber cárcel porque se daña, se afecta y se violenta. O sea, usted dice que la cárcel es una pena desproporcionada en relación al delito. Sí, porque uno, afecta al periodista, afecta a la familia del periodista y afecta a la sociedad hondureña porque la libertad de expresión es un derecho colectivo, que tiene derecho la gente a conocer la opinión y las críticas ajenas. Usted y entendería también por lo que se refería hace unos momentos, que en su opinión esta ley, más que proteger el honor de las personas, sirve como una amenaza, sirve como un castigo, como una idea de intentar silenciar la crítica. Es correcto. Nosotros creemos que bajo... O sea, que más que proteger, más que para proteger el honor, sirve para atacar, para silenciar. Sí, nosotros creemos que bajo el paraguas actual, tal como está planteado, los delitos contra el honor violentan la libertad de expresión. Por lo que ya decía al inicio, un funcionario que sea denunciado por un acto de corrupción puede ampararse en los delitos contra el honor para querellar y llevar a la cárcel a un periodista. Bueno, hemos escuchado las dos visiones, Colegio de Periodistas y el diputado, el doctor Mario Noé Villafranca, que ha presentado un anteproyecto para despenalizar precisamente estos delitos. Pero ambos coinciden en que este asunto debe verse en materia civil. Y que deben de existir penas. Y siempre deben existir penas, pero no la cárcel. Pero deben ser, incluso las penas en el ámbito civil, deben ser racionales y proporcionales. Porque usted puede, en el ámbito civil, lo pueden querellar y lo pueden obligar a cumplir una sanción, pero le pueden decir, le vamos a aplicar una pena de 2 millones de lempiras. Prácticamente lo quiebran. ¿Y de dónde va a sacar un periodista 2 millones de lempiras? O un medio de comunicación que le imponga una pena de 10 millones de lempiras. Entonces, lo que dice la doctrina es que debe haber racionalidad y proporcionalidad en la aplicación de las penas, tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Ahora sí. Bueno, he escuchado atentamente, ya los había escuchado, pero obviamente era bueno tener ante el público los argumentos y en realidad estoy absolutamente en desacuerdo con ellos, ¿verdad? Porque no podemos separar esta discusión del debate actual por el caso que el tema se está discutiendo y es el caso del periodista David Romero Elner. Yo creo que no podemos separar el sujeto que, digamos, que agredió a una persona y la víctima de esa agresión. Este caso no es una funcionaria pública, no es la vida pública de ella como funcionaria la que está en entredicho, es su vida privada. Es el ámbito de su vida familiar y privada. Entonces, por lo tanto, los argumentos de que la libertad de expresión y va a inhibir, que se penalice, va a inhibir
que se denuncien delitos de corrupción o que un funcionario pueda hacer uso de esta ley para ponerle una, ¿qué dijo usted? Grillete. Un grillete en el pie, es absolutamente incorrecto, inconsecuente con el ejemplo. Porque la señora Sonia Gálvez no es funcionaria pública y no es su quehacer público, no es como su caso cuando fue ministro o en mi caso cuando fui rectora. Si alguien me hubiera atacado en mi condición de mi desempeño como rectora, es otra cosa. Pero cuando entran al ámbito de la vida privada, los argumentos que ustedes están planteando no van, digamos, no quedan. Porque la señora Sonia Gálvez no se le injuria como exfiscal. Y también es difícil desconectar este ataque que ella recibe de un periodista del desempeño que ella tuvo como fiscal del Ministerio Público cuando el periodista es acusado por violación sexual de su hija. Entonces, nos guste o no nos guste, es cierto, él fue juzgado ya y pagó una pena que se le rebajó por razones que yo desconozco, pero lamentablemente los hechos se conectan, porque es bastante probable que la agresión que recibe Sonia Gálvez es en su vida, digamos, privada, pero es probable que sea porque es la fiscal del Ministerio Público que lleva el caso. Entonces, la libertad de expresión tiene un límite. ¿Y quién pone los límites? Yo le pregunto al Colegio de Periodistas si tiene un comité de ética que llame a estos periodistas que se exceden, porque muchos se exceden, y si les hacen caso. Mire, yo voy a contarle un caso. Una funcionaria era, digamos, atacada por un periodista y llamaron a nombre del periodista a la familia para que pagara si no quería que su caso siguiera manejándose. Vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo lamento que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no escucha a la gente que es agredida. Y le pedimos nosotros, yo personalmente, porque yo fui llamada por otro tema con la comisión, y yo le pedí que si podían escuchar a esta funcionaria. Y le escuchó. Y ella ahí les dijo, mi familia estuvo recibiendo llamadas por teléfono para que pagáramos, para que la denuncia dejaran de decirla o la difamación dejaran de estarla diciendo. Y mi familia dijo, no vamos a pagar porque no vamos a fomentar aquí la extorsión. Entonces, ¿quién defiende a una persona que es atacada por estos estilos de periodismo? ¿Quién la defiende? Tiene que defenderla el Estado. Porque si no, usted que es parlamentario, el Estado ha hecho leyes porque si la gente no aprendió en su vida familiar, en la escuela, el respeto a los demás, si la universidad no enseñó o no enseñó bien o promovió a alguien que no aprendió bien y ejerce cualquier profesión que sea y la ejerce mal, pues las leyes se encargan de dirimir estos. Y en este caso, afortunadamente la ley, digamos, ha protegido a la víctima. Usted dice que para combatir la corrupción es que por el caso que este periodista fue sentenciado, no es por denuncia de corrupción. ¿Qué periodista ha sido aquí enjuiciado o demandado
por casos de corrupción. Usted lleva 40 años, me dice, digamos, en el periodismo. No, tanto no, pues, o sea, 30 nada más. No, usted me dijo 32. 32 años. Estuvo hablando de la historia de hoy mismo. Sí, 32 años. ¿Y usted ha denunciado la corrupción? Sí. Sí. De muchos gobiernos. ¿Y se ha sentido libre de denunciarla y nunca se ha sentido presionado? Bueno, solo le puedo decir que nunca he recibido una denuncia en los bueno. tribunales de justicia. Ah, bueno. O sea, no le ha impedido cumplir con su función y nunca ha sido demandado tampoco por injuria ni por calumnia. Entonces, no es cumplir con el deber lo que lo lleva a uno. Uno puede denunciar la corrupción. Yo les pregunto, ¿cuántas personas han hecho un trabajo tan valiente en este país como don Ramón Custodio? O como Gabriela Castellanos, o Odir Fernández, y denuncian y presentan los casos y las pruebas. ¿Y quién los ha demandado? Sí van con la prueba, pero es en el ámbito de la vida pública de las personas, no en la vida privada. Y en este caso ha sido en el ámbito de la vida privada los ataques. Si hay preocupación para combatir la corrupción, usted tiene un gran papel en el Congreso. Y es que no sigan aprobando leyes para protegerse los diputados. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Porque ahí en el Congreso uno lo que ve es que hay una cantidad de acciones y contraacciones para impedir que la justicia llegue. Entonces, si quiere ayudar a combatir la corrupción, doctor, usted tiene un gran papel. Sí. Y en ese sentido, no es el criterio de libertad de expresión, porque no se está poniendo en riesgo la libertad de expresión. Se ha sancionado a un periodista que por alguna razón atacó por no sé cuántas meses, semanas, no sé cuántas, porque yo nunca lo escucho a ese periodista, pero las grabaciones que hay de sus programas en un altísimo porcentaje son de injurias y de calumnias contra personas, contra funcionarios. Y ni el funcionario tampoco, ni sobre un funcionario se puede injuriar y calumniar. Otra cosa es que se diga que es un corrupto y que lo investiguen. Si tiene pruebas, que las presente. Así es. Pero no es a través de la injuria. Porque cualquier persona, un funcionario, el hecho de que gane un sueldo, no es para que lo injurien y lo calumnien. Ahora, si un periodista, cualquiera que sea, tiene pruebas y las presenta públicamente o las presenta donde corresponde, ¿cuál es el problema? Y las pruebas existen. Ninguno. Entonces, creo que es un falso discurso, y me van a perdonar, pero creo que es un falso discurso decir que porque se penalice la injuria y la calumnia se está atentando contra la libertad de expresión, porque aquí hay muchísimos periodistas valientes que hacen denuncias y no han sido enjuiciados, porque no han pasado el límite, de la injuria y la calumnia. Denunciar un hecho no es calumniar, es decir la verdad. ¿Usted está de acuerdo que se mantenga entonces tal y como está en el Código Penal actual? Mire, yo he estado leyendo sobre este tema a raíz de su invitación y yo encuentro que solo hay 3 países donde no está este delito que no esté con penalización de cárcel. Y es México, Argentina y El Salvador. Hay 4 países donde hay denuncias, donde el ejercicio del periodismo sí se ve interferido. Para el caso, estaba leyendo en Cuba, de una información de una represa que se iba a inundar o se iba a derramar, no sé qué más, y el periodista fue preso. Entonces, yo creo que uno tiene que ver lo que pasa en otros países, cómo otros países están enfrentando este tipo de situaciones. Aquí hubo un periodista que denunció una vez que estaba quebrando una cooperativa.
Y esa cooperativa casi fue al colapso, porque todo el mundo corrió a sacar su dinero y el dinero estaba prestado, obviamente, porque las cooperativas es su función, y creó un pánico financiero. Los directivos de la cooperativa fueron al programa a aclarar, no los dejó entrar. Y les decía... Pero ahí se violentó el derecho a réplica. Y les decía, ¿y quién defiende eso? Y les decía, pues el Estado. no viene esa junta, digamos, directiva para que aclare. Y ellos estaban del otro lado de la puerta. Entonces, pero tengo que ir a un corte comercial, señora rectora, pero la pregunta es, ¿usted está de acuerdo que se mantenga el código actual con penas de cárcel para quien comete injuria y calumnia? Yo estoy de acuerdo que cuando hay ciudadanos que no conocen los límites de su profesión, así como en la medicina, la mala práctica igual es penalizada, la mala práctica tiene que ser penalizada. ¿Con cárcel? Entonces, la mala práctica en la medicina es penalizada. ¿Cuál es el privilegio de un periodista para que la mala práctica no sea penalizada? No, la pregunta es, ¿con cárcel? ¿Así como está actualmente? Pues que esté como está y que se revise, que se haga un debate, pero hoy por hoy es cárcel. Y lo que se miró con esas intenciones de que se reformara previa a una captura era un afán de favorecer al sentenciado. Y ese afán de favorecer, digamos, la gente dice, es que le tienen miedo, porque lo que ha infundido es un miedo a la gente a que lo denuncie. Bueno, tengo que ir a un corte comercial. Usted hace referencia, esto último solo para aclarar, que usted hace referencia a que se quería aprobar esto de la despenalización del aborto, de los delitos contra el honor, porque... Por dedicatoria, sí. Porque en este caso, de aprobarse y publicarse en el Diario Oficial de Gaceta y entre ley, beneficia en este caso, porque es retroactiva la ley cuando beneficia al reo. Y así lo piensa la gente. Y además dice porque les tiene miedo, porque les sabe cosas, porque lo quieren comprar. Esa es la opinión de la gente. Vamos a un corte comercial y abrimos el debate cuando regresemos, luego de escuchar ya las opiniones sobre este tema. La exrectora Julieta Castellanos con nosotros esta noche, don Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas, el doctor Noé Villafranca, diputado de Francisco Morazán por Unificación Democrática. Usted pidió el uso de la palabra primero. Vamos un poquito rapidito, por favor. No, rápidamente. Mire, luego de haber escuchado ya las opiniones. Como dice el licenciado Eduardo Maldonado, tenga paz en su corazón, hermano. Tranquilo. Entonces... ¿Hacia quién va eso? Bueno... No, ¿hacia quién va eso? El tema es... ¿Hacia quién va eso? Eso es en relación... ¿Hacia ella? A nuestra amiga que yo admiro mucho, bueno. porque si este es un tema que estamos hablando de ámbito penal a civil, que por qué lo presento hasta ahora, yo hasta ahora soy diputado, yo tengo mi agenda y sé lo que manejo, y por alusión yo no soy ni ladrón ni mentiroso. O sea, a mí me han revisado, me pueden seguir escurgando, no hay ningún problema. Yo toda mi vida me he dedicado, 16 años de estudio académico. Sigo, de hecho que vengo de ver pacientes, operé ayer, opero 2 casos mañana, o sea, yo sigo trabajando de mi profesión y yo soy sumamente respetuoso de todo el mundo. Yo no vine aquí como fiscal acusador ni como abogado defensor. Yo vine puntualmente en un caso que yo he escuchado para mí a uno de los mejores presidentes que he tenido en Estados Unidos decir, prefiero ser más tolerante que ver a un comunicador social preso. Y finalizando, la Corte Interamericana de Derechos Humanos claramente le ha recomendado al gobierno de Honduras... La comisión, que despenalice los delitos contra el honor. Punto. Don Dagoberto. No, yo quiero discrepar porque aquí no es que estamos defendiendo a una persona en particular. El tema de la despenalización de los delitos contra el honor no es un discurso en este momento del Colegio de Periodistas. Eso lo venimos demandando desde hace mucho tiempo. Incluso cuando vino el relator especial y nos reunimos en el Congreso Nacional, pedimos ahí que se despenalizaran los delitos contra el honor, así como se hizo con la figura del desacato. Además, yo quiero aclarar que David Romero, en su momento, fue expulsado del Colegio de Periodistas de Honduras
después de la sentencia, primera sentencia de 10 años en contra de él por la violación de su hija. Y nosotros no estamos defendiendo, sabemos que es un tema de índole privado. Ahí dañó el honor y la reputación de una persona que no era funcionaria pública. Y ahí la doctrina en materia de derechos humanos no protege a ningún periodista. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que estamos pidiendo es que en este momento los delitos contra el honor sean despenalizados y enviados al ámbito civil. No estamos diciendo que se quite el castigo. Así es. Debe haber un castigo, porque el artículo 11 de la Convención Americana de Derechos Humanos protege, salvaguarda, tutela el derecho al honor y la reputación. Igualmente la Constitución de la República, igualmente la Ley de Emisión del Pensamiento y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nosotros lo estamos diciendo acá, nosotros estamos de acuerdo que hay periodistas que abusan, que extorsionan a través del micrófono o a través de un programa televisivo. Nosotros no protegemos a esos periodistas. Y nosotros no estamos buscando aquí ninguna coraza de impunidad contra ningún periodista. O sea, que quede bien claro eso, porque nosotros no estamos aquí buscando crear impunidad. ¿Qué privilegio tienen los periodistas? Si somos miembros de la sociedad hondureña, no tenemos ninguno. Ningún privilegio Ningún deben tener. privilegio. ¿Sí? Claro que sí, no tenemos ningún privilegio. No estamos buscando un privilegio, lo que estamos pidiendo es que sí existan sanciones, pero no la cárcel contra un periodista, porque la cárcel y el asesinato es la forma más brutal de censura en una sociedad. Y si eso ocurre en esta sociedad, estamos en un régimen dictatorial. Entonces, nosotros lo que estamos pidiendo es que exista la sanción, no estamos pidiendo una coraza de impunidad contra los periodistas, sabemos que hay periodistas que abusan de la libertad de expresión y que debemos de reconocerlo. Nosotros no vamos a proteger a esos periodistas y la ley tampoco los protege. Así que que quede bien claro esto, nosotros no estamos defendiendo a nadie, lo que queremos es que de aquí en adelante, ningún periodista en Honduras, sea periodista o comunicador social, sea encarcelado, porque insisto, el asesinato y la cárcel es la forma más brutal de censura. Vamos a un corte comercial. Al inicio del programa leíamos sobre los delitos contra el honor, la calumnia, la injuria y la difamación, vigentes en el actual Código Penal. Sin embargo, el Congreso Nacional, como ustedes saben, aprobó un nuevo Código Penal. Pendiente. Ya está aprobado ese nuevo Código Penal. Lo único que falta es su sanción por parte del presidente de la República y luego la publicación en el Diario Oficial La Gaceta. ¿Qué dice ese nuevo Código Penal con respecto a los delitos contra el honor? Ya regresamos. Les decía hace unos minutos que el Congreso Nacional aprobó un nuevo Código Penal que está pendiente de ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta, pero que una vez que sea publicado en el Diario Oficial de la Gaceta tendrá 6 meses para entrada en vigencia. ¿Por qué? Pues para que todos los relacionados, abogados, fiscales, defensores, etcétera, jueces, se familiaricen con este asunto, con el nuevo Código Penal. Pero, ¿qué dice este nuevo Código Penal con respecto a los delitos de injuria y calumnia? Bueno, el nuevo Código Penal ya aprobado dice, en el artículo 229, injuria. Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando su fama. Solo son constitutivas de delito las injurias que por su naturaleza, efectos o circunstancias sean consideradas en el ámbito público como graves. Las injurias que consisten en la imputación de hechos no se consideran graves, salvo cuando se han llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. Las injurias hechas con publicidad, es decir, a través de un medio de divulgación, deben ser castigadas con la pena de multa de 200 a 500 días.
de 200 a 500 días. Esto es más o menos 6 meses y medio a 1 año, 4 meses. Y cuando sean sin publicidad, la pena de multa será de 100 a 200 días nada más. O sea que en el caso de injuria, en el actual Código Penal, está sancionado con cárcel de 1 a 2 años. Y en el nuevo Código Penal, la injuria es de 6 meses y medio a 1 año, 4 meses. O sea, baja la pena, disminuye la pena. Siempre cárcel, pero baja la pena. Pero fíjese que quiero destacar algo aquí, que dice que las injurias en el tercer párrafo hechas con publicidad deben ser castigadas con la pena de multa de 200 a 500 días, pero no establece ahí claramente que sea cárcel. Puede ser de 200 a 500 días con un grillete. Puede ser de 200 a 500 días, Queda por muy ejemplo. vago, ¿no? ¿Ah? Queda muy vago. ¿no? Queda muy vago, sí. Sí. Pueden ser de 200 a 500 días, póngale con un grillete, o puede ser de 200 a 500 días con trabajo comunitario. No está claro exactamente, porque no dice ahí O cárcel. 200 De días de pago. salario mínimo, que O no de es salario nada. mínimo también. Ese es el nuevo Código Penal ya aprobado. Extorsionan a otros. Y en el ya. caso de la calumnia, es calumnia la falsa atribución de un delito hecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad. Las calumnias hechas con publicidad, o sea, a través de un medio de comunicación, deben ser castigadas con las penas de prisión, aquí dice, de 6 meses a 1 año. De 6 meses a 1 año de prisión en el nuevo Código Penal. Actualmente en el Código dice de 2 a 3, pero en este baja de 6 meses a 1 año. O sea que Para que disminuye. la conmuten. ¿Cómo dice? No. No, lo disminuye. Sí. O sea, las penas por injuria y por calumnia en el nuevo Código Penal se disminuyen en relación al Código Penal vigente. Y otra cosa importante, en este nuevo Código Penal no hay conmuta. Ya no hay delitos conmutables, ¿correcto? ¿Sabía usted eso, diputado? Ya no hay conmuta. Ahora cualquier delito recibirá una sanción. Algunos pueden ser cárcel, otros pueden ser estar con un grillete, hacer trabajo comunitario, incluso hay opción de ir preso los fines de semana, pero ya no habrá conmuta. O sea, ya no va a poder usted pagar una para no ir a la cárcel. No está claro lo de los 200 días, y si Sí, puede yo ser el quiero- pago. Sí, pero ojo con eso, el nuevo Código Penal ya no permite conmutar una pena. Siempre habrá una sanción, la que sea, pero siempre habrá una sanción. Ya no es que sale pagando el dinero que usted puede evitar ir a la cárcel, sino que será bajo las opciones que le he mencionado: arresto, trabajo comunitario, un grillete o cárcel fin de semana, entre otros. Puede ser también multas económicas, pero ya no sirve la conmuta. Bueno, en algún momento yo conversé con personas muy cercanas con la abogada Galvez y ella fue al colegio de periodistas a buscar apoyo, ¿verdad? Y le dijeron que no podían porque él no estaba colegiado, ¿verdad? Él fue expulsado del colegio periodista. Entonces aquí volvemos a lo mismo, el estado de indefensión de las personas. Y el único que puede garantizar la defensa de las personas es el Estado. Es el Estado. El Estado no puede desentenderse de este tipo de situaciones porque entonces priva la ley del más fuerte. Y hay un daño a la familia. O sea, hay un daño grave a la familia, hay un daño psicológico a la familia. ¿Quién va a retribuir ese daño? Y si la persona ejerce, usted se imagina el poder de un periodista, es una de las funciones, de los oficios más poderosos, y algunos hacen un buen uso de ese poder, pero otros hacen un uso indebido
y probablemente hasta un uso delictivo de ese poder. ¿Y cómo se va a desentender el Estado de esa práctica, de esa práctica que es lesiva, inclusive lesiva no solamente a la persona, al interés nacional? Un periodista que tenga una denuncia de corrupción puede extorsionar a un funcionario. Miren, no digo esto si me pasa tanto. Y yo me callo, o le hago campaña, o págueme y le hago campaña. Y poca gente se atreve a denunciar. Afortunadamente, la abogada Gálvez lo hizo. Vamos a un corte comercial. Cuando regresemos, ¿cuál es el ambiente en el Congreso Nacional para discutir este asunto de la despenalización de los delitos contra el honor? Ya volvemos con ese tema. Me gustaría. Sí, cuando regresemos, por favor. Ya volvemos. Nos hemos comunicado con la diputada Johanna Bermúdez del Partido Nacional. Diputada, ¿cuál es el ambiente que usted cree que hay en el Congreso Nacional para, por lo menos en la bancada del Partido Nacional, que es la mayoritaria, para despenalizar los delitos contra el honor? Buenas noches. Bueno, buenas noches, Edgardo Melgar, un placer. Gracias por permitirnos participar en este tema, que realmente es un tema que está en la palestra pública. Sí consideramos que es sumamente importante, en primer lugar, no politizar el tema. Eso es básico, ¿verdad? No politicemos el tema. Indudablemente tenemos bien claro que el gremio periodístico es un gremio completamente ético y respetuoso de la verdad. Y más allá de eso, creo que esto sienta un precedente porque tenemos que separar la vida pública de las personas y la vida privada. Indudablemente en el caso de nuestra querida amiga, lamentablemente el tema de utilizar un hecho del cual ella participó como fiscal y luego trasladarlo a vincularse o involucrarse a la vida privada, dañando la integridad, la seguridad de la familia, también es un hecho que tiene que tomarse en consideración. Yo creo que definitivamente Honduras es un país donde hay libertad de expresión. Creo que usted como periodista no hace poco lo acaba de mencionar, que no ha sido injuriado en ningún momento, y a pesar de que un programa 30-30 es un programa bastante fuerte, donde claramente los invitados, si usted expresan la verdad. Entonces yo creo que es importante que tengamos bien claro que el tema no se debe despolitizar, que el Estado debe garantizar y defender. Pero la pregunta que yo le hago de las personas y sobre todo se tiene que respetar la verdad. Eso lo ha dicho ya aquí la señora rectora Julieta Castellano. La pregunta es, ¿cuál es el ambiente de la bancada del Partido Nacional para este asunto? ¿Despenalizar o no los delitos contra el honor? Definitivamente nosotros estamos a favor que se tiene que respetar el honor de las personas y que en ningún momento ese tema debe ser politizado porque la ley es aplicable. Bien, muchas gracias, muy amable. No contestó la pregunta. ¿Usted la puede contestar? Sí, cómo no. Libertarios Fundación hizo un llamado, una invitación a las diferentes bancadas, incluyendo la del Partido Liberal, los partidos emergentes, tratar de conseguir los 65 para hablar del tema. De hecho, que el artículo 58 de la actual ley orgánica del Poder Legislativo le permite ese tipo, en uno de los 4 numerales, que 65 pueden hacerlo. Lamentablemente, el artículo 76 establece que cuando existe un proyecto de ley que no ha sido turnado por la Honorable Corte Suprema de Justicia y va en el contenido la intención de derogar o modificar uno de los códigos de la República, se requiere, no puede ser debatido si no tiene la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Primero se tiene que escuchar la opinión de la Corte Suprema de Justicia. No, aunque no sea vinculante, pero la ley orgánica del Poder Legislativo lo establece claramente en antes de entrar a discusión 76. Sí. Así es. No, de hecho, en base a ese artículo que cita el diputado, que establece que cualquier reforma a un código debe ser conocida primeramente la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Para luego ser debatido. Para luego ser debatido. Entiendo que ya la iniciativa que presentó el doctor Villafranca, la Secretaría del Congreso ya pidió la opinión de la Corte Suprema de Justicia hace un mes, ¿sí? Y justamente ya se trasladó a la sala penal, según lo que nos informó personalmente el presidente de la Corte. Entonces ellos van a emitir una opinión jurídica, pero hay que recordar que las opiniones de la Corte son ilustrativas y no vinculantes. Al final, quien toma la decisión es el Congreso Nacional de la República.
Vamos a un corte comercial y regresamos con las consideraciones finales. Llegamos al final del programa, no hay tiempo para más. Gracias por su atención y muy brevemente, por favor, una frase para terminar el programa. Doctor, señora rectora y señor presidente. Le devuelvo la pelota. Bueno, el periodismo es un oficio como cualquier otro. No deben estar ningún periodista por encima de la ley, y el hecho de que se fomente una profesión que pueda actuar pasando los límites y queda impune, deja en indefensión a personas que son víctimas de injuria, calumnia y difamación. Y esa es una práctica que no debe de continuar en el país, y el Estado es el único responsable de resguardar los derechos de las personas. Y en este caso no debe renunciar el Estado a resguardar este derecho. Doctor. Nuestro pueblo pide puntualmente que nosotros como políticos seamos responsables, serios, que hablemos de transparencia, que seamos transparentes, que luchemos contra los flagelos de la corrupción y la impunidad. Es fundamental el papel de la prensa y es fundamental la denuncia ciudadana sólida. Debemos despenalizar los delitos contra el honor y creemos nosotros que, si Dios lo permite, eso va a tener eco finalmente. Señor presidente del Colegio de Periodistas. Sin libertad de expresión no existen sociedades libres. De modo que nosotros vamos a defender la libertad de expresión. En todo sentido, creemos que debe haber una despenalización, que se debe respetar el derecho al honor y la reputación, que debe de tener sanciones, pero que no sean la cárcel. Gracias a ustedes por su atención. Les anuncio mañana en el noticiero hoy mismo, primera edición, a partir de las 7 de la mañana. Temas: aumento de la energía eléctrica a partir de abril, suspensión de la ayuda de Estados Unidos a Honduras, cómo han aumentado los accidentes de tránsito, siguen aumentando con muertos y heridos prácticamente en todo el país. Y también el control de placas vehicular y también para motocicletas a partir de mañana, lunes 1 de abril. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.